Él está entre nosotros. Amén. Y si nosotros nos atrevemos, si nosotros nos abrimos a su obrar, a su mover, Él puede hacer una obra extraordinaria en nuestra vida y en nuestros corazones. Yo quiero compartirles en esta noche algo que Dios me ha hablado acerca de que todas las cosas que nosotros leemos, vemos en la palabra de Dios, son para que cada uno de nosotros también tengamos la oportunidad de experimentarlo. Podamos ver que lo que Dios hace se vuelve a repetir. Nosotros recién estábamos cantando llamando al Espíritu Santo que Él venga. Y Efesios 5:18 dice, sed lleno del Espíritu Santo, sed lleno. Y el ser lleno quiere decir ser repetidamente lleno. ¿Por qué? Porque Dios se renueva. Dios no dejó nada escrito aquí para que simplemente forme parte de una historia, sino esto está escrito para inspirarnos a creer que a través de nuestra fe nosotros también podemos ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Tal vez no vamos a ver lo mismo. El arca de Noé no se va a volver a hacer. Pero sí que Dios va a traer juicio a la tierra en algún momento y nosotros tenemos que estar preparados para estar no dentro del arca, pero sí dentro de la lista del Señor para que Él nos lleve a su presencia. Amén. Entonces, si nosotros seguimos viendo la historia, vamos a encontrar que hay cosas que son repetidas y que se han repetido, se han vuelto a cumplir. Y vamos a mirar en 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, conocemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? David fue aquel jovencito que enfrentó a un gigante y lo venció, lo derrotó y pasó a la historia por vencer al gigante. Pero miren lo que dice este pasaje. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Tomen su asiento, muchas gracias. Aquí vemos, Dios muestra un montón de nombres de personas que habían formado parte del ejército de David, ¿verdad? Y que ellos también
habían derrotado otros gigantes. ¿Qué quiero decirle con esto? La historia de David, que venció a Goliat, no quedó solamente para él, sino que también los suyos pudieron también vencer a su gigante. Vencer a aquellos que se levantaron en contra. Y ahora, ellos también tuvieron la experiencia de vencer a los gigantes. No quedó algo, oh, qué tremendo David, qué hombre, qué valiente. Ellos también tuvieron la oportunidad de vencer a los gigantes de turno. De vencer a aquellos que se levantaron en contra de su vida, en contra del pueblo de Israel. Ellos también le hicieron frente a los enemigos que se levantaron y ellos también pudieron vencer. Y vamos a ver por qué lo lograron. Dios nos ha mostrado, nos ha dejado ejemplos bíblicos, ejemplos de personas, ejemplos de aquellos que, grandes avivadores que nos han escrito o se ha escrito acerca de ellos y hemos visto cómo Dios los ha usado de una manera poderosa, cómo Dios a través de personas, a través de hombres o mujeres ha transformado naciones. Y también Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender que podemos ser parte también de ese despertar, de ese avivamiento. Y si Dios usó en su momento a un Tommy Hicks en Argentina, si Dios usó en su momento una Anacondia, Dios también puede usar un Francisco González, Dios puede usar una Priscila Maguna, Dios puede usar a cualquiera de nosotros que tengamos el mismo espíritu. No es que, porque yo soy voy a hacer, sino el secreto es tener el mismo espíritu. Tener esa misma fe, esa misma certeza, esa misma seguridad, confiar en el Señor. Porque el principio, el punto principal es, para que lo logremos, es que cada uno de estos que aparecen en la Biblia, todos estos siervos de David, vencieron a los gigantes porque confiaron en el mismo Dios de David. El mismo Dios de Tommy Hicks, el mismo Dios de Anacondia, el mismo Dios de sus pastores, es su Dios. Él es el mismo que tiene el poder. Y muchos dicen, uy, qué tremendo cómo Dios la usa la pastora. El mismo Dios de su pastora es suyo. Pero nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en ese Dios. Tenemos que saber que en sus manos somos una herramienta poderosa. Vamos a leer en Salmos capítulo 18, versículo 31. David dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Miren, David decía, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. ¿Quién hizo todo esto? Le pregunto. Dios. David era consciente de que nada de lo que había logrado era de él. Todo provenía ¿de quién? De Dios. Entonces, el mismo Dios que usó a David, los siervos dijeron, vamos a confiar en este Dios. Si David pudo con Goliat, porque se afirmó y puso su confianza en Dios, yo también voy a poder vencer a este gigante porque mi confianza está en Dios. No son nuestros talentos, no son nuestros recursos, es la obra poderosa de Dios en nuestra vida. David tenía claro que todo dependía de él. Y cuando yo tengo claro que el éxito de mi vida, el éxito de que yo pueda vencer a mi gigante, pueda vencer la circunstancia, pueda vencer la adversidad, no depende de mí, sino depende de que crea y confíe en ese Dios poderoso, ahí la cosa va a cambiar. El mismo Dios de David es el mismo Dios tuyo. Y los siervos de David eran conscientes en que el mismo Dios en cual había apoyado su confianza a David era el mismo Dios que iba a ayudarles a cada uno de ellos. Y es por eso que se atrevieron a enfrentar a los gigantes, se atrevieron a desafiar a esos gigantes y los vencieron en el nombre de Jesús. Ellos confiaron en el mismo Dios. Y tenían un mismo espíritu. Ellos tenían el mismo espíritu. Usted quiere conseguir cosas en Dios, quiere lograr cosas en Dios. Es necesario que usted y yo tengamos el mismo espíritu. Tengamos primero la misma fe, la misma confianza, que estemos de acuerdo en que el Dios a quien nosotros servimos, el Dios en el cual creemos, es un Dios todopoderoso y que puede ayudarnos a atravesar cualquier circunstancia. Pero no solamente eso, es necesario tener un mismo espíritu. En el libro de Números, en el capítulo 11, encontramos a un Moisés agotado porque lidiaba con el pueblo de Israel, con su lucha, con su rebeldía, con sus caprichos. Pero dice en el versículo 16 de Números 11, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar delante del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Moisés le dijo a Dios, mirá,
Dios, yo con esto no puedo más. Me hacen renegar demasiado. Ya no sé qué hacer con toda esta gente. No doy más. Hacé lo que vos quieras, pero yo no doy más. Entonces la respuesta de Dios fue, dice, llamá a 70 varones, llamá a 70, traelos, dice, y yo pondré en ellos, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. O sea, Dios dijo, yo voy a impartir de ese mismo espíritu que está en vos sobre cada uno de ellos, para que puedan llevar la carga, para que puedan seguir adelante. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, pero necesita corazones dispuestos a decir, aquí estoy, yo quiero recibir de ese espíritu. No basta con quedarnos con la imagen y la foto, decir, uy, qué tremendo, qué grande, qué maravilloso lo que puede hacer el pastor, la pastora, si no es necesario decir, yo quiero el mismo espíritu. Yo quiero de ese mismo espíritu. Yo quiero realmente seguir esa pisada. Tener lo que ellos tienen. Porque no es algo humano. Porque no es una cuestión de carisma, de talento, ni de capacidades. Tiene que ver con la obra de Dios. Con lo que Dios ha derramado sobre nuestras autoridades. Entonces yo no puedo quedarme con que, uy, qué tremendo. No, yo tengo que imitar. Buscar tener ese mismo espíritu. Yo siempre doy el ejemplo, y ya lo he contado muchas veces, de mi abuela materna, que el día que falleció mi abuela materna, todos se rasgaban las vestiduras hablando maravilla de lo que era mi abuela, y era verdad, y se quedaron cortos con lo que decían. Pero en mi corazón lo que había es, no sirve de nada que nosotros nos rasguemos y nos deshagamos acá en elogio de mi abuela, si no imitamos lo que ella hizo. No sirve de nada. No sirve de nada decir, uy, qué tremendo, qué bárbaro. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Vos podés. Todo aquel que tenga un mismo espíritu va a poder. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros, confiamos en el Señor. Y necesitamos tener ese mismo espíritu para ir a alcanzar y conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Todos recuerdan la historia de Josué. Josué y Caleb fueron aquellos 2 de 12 que fueron a enviar, que fueron enviados a la tierra prometida a espiar. ¿Y qué pasó? Josué y Caleb, porque tenían un espíritu diferente, vinieron con un panorama, y los otros vinieron con un panorama totalmente contrario, totalmente desalentador. No, sí, la ciudad es hermosa, pero no, están los gigantes, y está esto, y no se puede, y no hay plata, y cuántas cosas que nosotros escuchamos, y no, ahora no es el momento. Está todo mal, la gente no se compromete, y cuántas cosas desanimadoras que muchas veces nosotros escuchamos. Pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente y dijeron, nosotros podremos, más nosotros podremos que ellos, porque Dios está con nosotros. Y Dios está buscando gente que tenga esa estirpe, que crea en Él, que no se deje amedrentar por las circunstancias, que no se deje llenar el oído por comentarios pesimistas, sino que mira al Señor, confíe en Él. Y Él va a hacer su obra, y Él será aquel que nos ayude a conquistar todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Entonces Josué, ya sabiendo esto, conociendo el paño,
como diríamos, cuando él ya estaba en la tierra prometida, dice Josué capítulo 2, versículo 1, dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Bueno, ahí sigue toda la historia. Pero dice el versículo 23, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué, él dijo, nosotros fuimos 12, y de los 12, 10 trajeron malas noticias y solamente 2 trajimos buenas noticias. Entonces el tipo dijo, ¿qué hago? Voy a mandar 2 nomás. No voy a mandar 12, voy a mandar 2. ¿Y qué hizo? Mandó 2 y con el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque ellos fueron y vinieron, no diciendo, no, Jericó tiene unas murallas tremendas y tienen esto y tiene lo otro y no se va a poder y está todo caro y este es difícil y cómo vamos a hacer y tantas cosas que nosotros muchas veces decimos, mirando la circunstancia, mirando nuestra coyuntura, mirando nuestras necesidades, nos planteamos en todo eso. Pero estos que tenían el mismo espíritu de Josué, volvieron y le dijeron, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos confiaban en que Dios les daría la victoria. Tenían el mismo espíritu que tuvo Josué. Y por ese mismo espíritu, ellos fueron luego y por la orden de Dios conquistaron Jericó. Y se hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. Por eso es necesario que nosotros, si queremos realmente conquistar lo que Dios tiene, si nosotros queremos alcanzar, necesitamos tener el mismo espíritu. Necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos caminar bajo la misma fe, bajo la misma certeza, bajo el mismo espíritu. Y decir, el Dios de nuestros padres no es el mismo que el de nosotros. Dios no ha cambiado. Si nosotros miramos en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace un claro énfasis en la palabra imitar. Imitar su fe. Y yo ahora los voy a hacer trabajar a ustedes, porque los veo muy aplacados, entonces les voy a dar trabajo. A ver, levanten los que trajeron Biblia, levántenla en alto, así me van a ayudar a leer. Ahí está. Bien. Bueno, así que empiezo a tirar versículos. Agarren los versículos. 2 Corintios 12, 18. Me va a buscar Pedro. Pero mientras Pedro busca, 1 Corintios 4, 16. Me va a buscar Ofelia. 1 Corintios 4, 16. 1 Corintios 11:1 me va a buscar Yamila. Filipenses 3:17, a ver quién otro, se me perdieron ahora las Biblias. Karina, pero me parece que Karina anda media complicada con la voz. ¿Está Karina? Bueno, Karina va a buscar Filipenses 3:17 y 4:9, ahí que están cerquita.
Y me queda 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. A ver, algún otro voluntario. Allá lo tengo a Ludmila, está desesperada por leer. 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. Bueno, vamos por parte. Vamos con el primero. 2 Corintios 12, 18. Mientras Leonora los va a ir poniendo acá, ahí está, bien. Sí, ¿lo tenés, Pedro? Si no, lo leemos de acá. Bien. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, dice, yo lo envié a Tito y lo envié con él al hermano. Dice, él los engañó. Dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Nosotros tenemos que caminar con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. La palabra de Dios, le voy a mostrar esta que es más grande, para que me crea. Lo que está escrito acá, que es lo mismo que está escrito en su Biblia, que es lo mismo que está escrito en su celular, está escrito para que nosotros caminemos, procedamos con el mismo espíritu y en la misma pisada. Acá tenemos varias gente del campo. ¿Para qué la huella? Sino para qué está la huella. El gran problema es cuando no hay huella. Una vez me pasó, me agarró la lluvia viniendo ya de Lo Estela y de Luis y no había huella. Qué manera de colear. El problema es cuando no hay huella. Pero nosotros ya tenemos la huella. Aquí está la huella, escrita, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe avance, para que nosotros podamos alcanzar y conquistar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero tenemos que proceder en el mismo espíritu y en la misma pisada. No es una cuestión, sí, yo creo, no, pero yo tengo que tener ese mismo espíritu de los que tuvieron la palabra de Dios y caminar, moverme bajo esa misma pisada. Seguimos. 1 Corintios 4, 16. Ya me olvidé a quién le pedí, así que a Ofelia. Bien, Ofelia. Mire lo que dice Pablo. Dice, les ruego que me imiten. Imiten. Hagan lo que yo hago. Digan lo que yo digo. Vivan lo que yo vivo. La palabra de Dios nos ha dejado ejemplo para que nosotros lo imitemos. Imitemos, no nos podemos perder. Seguimos. 11.1. 1 Corintios 11.1. Y ahí Pablo agrega algo más. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Pablo decía, yo sigo a Cristo. Ustedes síganme a mí porque yo lo sigo a Cristo. No era como aquel que nos decía, síganme que yo no los voy a defraudar. Sino que Pablo decía, ustedes síganme a mí porque yo estoy caminando detrás de Cristo. Porque yo estoy viviendo lo que Cristo quiere que viva. Entonces nosotros tenemos un ejemplo a seguir, nosotros tenemos un modelo a seguir, tenemos un camino al cual debemos transitar. Y es necesario que nosotros nos acoplemos y sigamos detrás de lo que Dios quiere, creyendo y confiando en que Dios es aquel que guía nuestras vidas. Bien, seguimos adelante. Filipenses 3:17.
Vuelve a repetir, sean imitadores de mí, dice Pablo. Y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos referentes aquí, en la tierra, de carne y hueso, que los conocemos, que pasan las mismas luchas, las mismas debilidades, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, imitar, hacer como Él haría. ¿Cuántas veces uno ha aprendido o ha intentado aprender de nuestros padres espirituales y ver cómo en ciertas situaciones, cómo ellos resolverían? Entonces uno tiene esa referencia y yo sé que yo humanamente lo mandaría a pasear. Pero yo sé que mi pastor le diría, no, quédate tranquilo, ya vas. Y le va a dar otra oportunidad. Y bueno, entonces tenemos que aprender. ¿Y qué tengo que hacer? Imitar. ¿No es cierto? Tenemos referencia. Y nosotros tenemos que aprender y tenemos que imitar a aquellos que se conducen según el ejemplo y tener ese mismo espíritu, ese mismo corazón dócil, dispuesto a querer aprender y a querer recibir lo que Dios quiere hacer. 4:9, perdón. Una vez más repite Pablo, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice acá? Esto hace. No quiere hacer otra cosa. Hacé lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste. Esto haced. Es tan simple. Hemos aprendido enseñanzas acerca de tantas cosas, de la fe, por ejemplo. Hemos recibido, hemos oído, hemos visto. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero vencer mi gigante. Yo quiero ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural y extraordinaria en mi vida. Bueno, aquí está el secreto. Tengo que hacer lo que he visto, lo que he aprendido, lo que he recibido. Y Dios obrará de una manera poderosa. Segunda Tesalonicenses 3, 7-9. No importa. Acá Pablo les dice, miren, nosotros podríamos haber sacado oportunidad de lo nuestro, pero no lo hicimos, no hemos sido gravosos, hemos trabajado, nos hemos dedicado a lo nuestro, y dice clarito, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Vuelve a hablar acerca de la imitar, de ser una persona que imite, que copie, que aprenda y lo ponga en práctica. Lo bueno, dice, ustedes conocen nuestra vida, dice Pablo. Ustedes conocen cómo somos.
Bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos hemos mostrado tal cual somos? Para que cada uno de ustedes lo imite. Y si yo quiero vencer a mis gigantes, tengo que imitar a aquellos que están por delante, que ya lo han vencido. Pero necesito tener un corazón dispuesto, rendido, a aprender y a recibir lo que Dios tiene para mí. Poneme por favor, Eleonora, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su fe, el resultado de su conducta, e imitad su fe. Dice, acuérdense de vuestros pastores, de quienes le han hablado la palabra de Dios, de quienes le han antecedido. Consideren cuál fue el resultado. ¿Valió la pena? E imiten su fe. Si verdaderamente valió la pena, imiten su fe. Y Dios nos invita a que cada uno de nosotros seamos imitadores de lo que Dios tiene. Hemos recibido ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos una referencia a quién acudir, de dónde tomarnos, y lo que nosotros tenemos que hacer no es solamente decir, uy, qué bárbaro, qué tremendo, sino imitar esa fe. Dios quiere hacernos entender, hacernos comprender a cada uno de nosotros, que si nosotros abrimos nuestro corazón, nosotros podemos alcanzar cosas gloriosas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en una persona, está puesta en Dios. Y el versículo 8, poneme por favor el versículo 8 de Hebreos 13, dice, leámoslo juntos, a ver. Vamos otra vez. Jesucristo es el mismo. Es el mismo de David, es el mismo de los apóstoles, es el mismo de Anacondia, es el mismo de sus pastores, es el mismo suyo. Sigue siendo el mismo. Solo es necesario que nosotros podamos imitar la fe de los que nos han precedido. Solamente es necesario que confiemos en que este Dios poderoso sigue siendo el mismo y sigue teniendo poder y sigue queriendo manifestarse en favor de todos aquellos que se rinden, que se entregan, que le creen. Es necesario que nosotros podamos creerle a este Dios poderoso y que sepamos que ese mismo Dios está con nosotros. Y Él quiere darnos la victoria. Y más les digo, miren lo que dijo Jesús, y con esto vamos a orar. San Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos redobla la apuesta y dice, el que cree en mí, no solo las obras que yo hago, Él también las va a hacer, sino aún mayores. Dios tiene cosas mayores para cada uno de nosotros. Dios quiere
que cada uno de nosotros podamos creerle a Él, que Él está con nosotros para vencer cualquier circunstancia. El problema está en nosotros, que nosotros hemos reducido a Dios y le hemos dado mayor dimensión a los problemas, mayor dimensión a las circunstancias, mayor dimensión al mal, y lo hemos puesto allá arriba y nosotros, y acá estoy con Diosito acá abajo. No, Dios sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que tenemos que tener una postura de fe. Somos nosotros que tenemos que creer que el mismo Dios de nuestros antecesores es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue transformando vida, que sigue cambiando familia, que sigue cambiando condiciones, que sigue haciendo obras sobrenaturales. Es el mismo. Es el mismo. Somos nosotros los que lo tenemos que creer. Por eso es que necesitamos de la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos tome y nos imparta de esa misma fe que había en Moisés, esa misma vida y fe que había en David y que había en cada uno de aquellos héroes de la fe, que sea impartida sobre nosotros para que nosotros podamos ir a vencer a los gigantes que hoy se nos levanten. Y para que nosotros podamos ver también la mano de Dios. Jesús dijo, no te digo que si creyereis verás la gloria de Dios. Ahora el tema está en que nosotros creamos. En que nosotros nos dispongamos a creer y estemos dispuestos a alcanzar. En Hebreos 11 está la historia de todos los héroes de la fe. Y vamos a encontrar la misma expresión. Por la fe, Abraham hizo esto. Por la fe, Moisés. Por la fe, Daniel. Por la fe, y siguen nombrando. Y dicen, no nos alcanzaría el tiempo para seguir nombrando, dice la Biblia. Pero hay un denominador común. Es por la fe. ¿Y qué necesitamos nosotros? Esa misma fe, ese mismo espíritu, esa misma valentía, ese mismo valor. Pero todo va a nacer de tener la misma certeza, tener la seguridad de en quién hemos confiado. Cuando yo me centro en mirar al Dios que todo lo puede, al Dios que nunca cambia, al Dios que sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos, automáticamente esos gigantes comiencen a reducirse. Pero va a variar de acuerdo al enfoque que yo tenga. Si yo lo sigo mirando a los gigantes como un imposible, como algo inalcanzable, no va a haber resultado. Ahora, cuando yo lo empiezo a mirar desde el lado de Dios, no desde mí, sino desde el lado de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y Dios está buscando hombres y mujeres que hoy, 25 de hoy, no sé ni qué día es, 25 de agosto del 2026, haya personas que digan, yo creo en ese mismo Dios. El Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de la Biblia, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Yo sigo creyendo en ese Dios que está plasmado acá. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque esto nos inspira, nos anima, nos infunde la fe que nuestra vida necesita para enfrentar toda situación, para enfrentar toda adversidad, para enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos y venzamos. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos imparta
de esa fe. Le pedimos al Espíritu Santo que Él en esta noche nos encienda, nos llene de esa fe, nos llene de ese poder, nos llene de esa gracia, y que cada uno de nosotros podamos ser imitadores de aquellos que han alcanzado cosas, de aquellos que han logrado, de aquellos que han vencido, de aquellos que han obtenido. Han visto la mano de Dios obrando. Dios quiere que vos y yo veamos su mano poderosa. Dios quiere manifestar su obrar, su poder, su gloria en este tiempo, en medio de nosotros. Él quiere tomarnos a cada uno de nosotros. Quiere hacernos una herramienta útil para el avivamiento de este tiempo. Pero Él está buscando vidas que le crean, vidas que confíen en Él, vidas que se rindan en sus manos, vidas que tengan ese mismo espíritu de fe. En esta noche quiere ser soltado, en esta noche quiere ser manifestado en favor de cada uno de nosotros, en favor de cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, y Él quiere impartir sobre cada uno de nosotros esa gracia, ese poder, ese don de fe. Levanta tus manos al cielo y recibí en esta noche ese poder, recibí en esta noche esa gracia. Por mucho tiempo te has estado mirando a vos mismo, a vos misma. Le hemos dado demasiada dimensión, demasiada importancia a la adversidad, al gigante. Lo hemos hecho aún más grande de lo que realmente es. Y no hemos contemplado a ese Dios grande y poderoso que está con nosotros. Él en esta noche quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Él quiere que vos y yo podamos sentir esa grandeza, podamos experimentar ese poder, podamos salir de este lugar con una firme certeza, una firme confianza. El Dios de mis padres, el Dios que me predican mis pastores, es el mismo Dios. Yo, como su pastor, he visto el obrar sobrenatural de Dios muchísimas veces. Yo quiero que vos también lo experimentes. Yo quiero que usted también lo experimente. Porque es el mismo Dios. Y si no he visto cosas aún mayores, es porque mi fe ha faltado. No es porque Dios se haya reducido, Dios haya menguado en su capacidad y en su poder. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo aquel que vence, aquel que adiestra nuestras manos para toda batalla. En esta noche, deja que el Espíritu Santo imparta esa vida, imparte ese valor, imparte esa intrepidez, imparte esa fuerza, imparte esa fe para atravesar toda circunstancia, para atravesar todo enemigo que se ha levantado. Deja de darle magnitud
tiempo de levantar a tu enemigo. Levantá al Dios que está con vos. Levantá ese poderoso gigante que está a tu lado, que quiere ayudarte a vencer, que quiere mostrarte su poder y su amor en favor de tu vida, en favor de toda circunstancia. Él está, Él sigue obrando, Él sigue manifestándose con poder. En esta noche recibido una impartición de tu espíritu, recibido una impartición de su vida, recibido una impartición de su poder. Ahora, suelta aquí tu poder, suelta aquí la fe, Señor. Ahora, que nos atrevamos a creer que ese Dios grande, ese Dios poderoso está a nuestro lado, está a nuestro lado. Él es aquel que te hará vencer, Él es aquel que hará que vos veas a tus enemigos caer debajo de tus pies. Él es aquel que tiene el poder, que sigue obrando de manera sobrenatural en favor de aquellos que le creen. Él sigue siendo aquel que sigue sanando, que sigue quitando toda enfermedad, que sigue libertando de todo mal. Ese Dios está, ese Dios es tu Dios, ese Dios es en el cual cada uno de nosotros podemos creer, podemos confiar, podemos descansar. Ese Dios está entre nosotros. En esta noche, deja que Él te tome. Deja que Él imparta sobre cada uno de nosotros ese mismo Espíritu. Espíritu Santo, imparte. Bautiza a cada uno de nosotros. Danos ese mismo Espíritu. Danos esa fe. Esa fe para imitar, para seguir. Oh, queremos caminar en la dimensión sobrenatural que tú tienes preparada para nosotros. Queremos ver tu obrar, queremos ver tu poder. No lo reduzcas a tu Dios. Contemplá su grandeza, contemplá su poder. Él en esta noche quiere hacernos salir de este lugar con la firme certeza de que Él va con nosotros. Él nos ayudará a enfrentar nuestros gigantes, nuestras situaciones. Y podremos decir, como dijo David, yo te venceré en el nombre de Jesús. Yo te venceré en el nombre de Jesús. Confesá que vas a vencer en el nombre de Jesús, que en vos está el poder, en vos está la gracia, en vos está la vida del Espíritu Santo. Oh, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Oh, toda enfermedad es vencida en el nombre de Jesús. Todo mal es vencido en el nombre de Jesús. Toda miseria es vencida en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Creemos, 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 creemos que Él hace su obra. Creemos que Él manifiesta su obra, su poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suelta aquí la fe, Espíritu Santo. Suelta aquí la fe, Espíritu de Dios, ahora. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, creemos, creemos, creemos en ti. Creemos en tu poder. Creemos en tu gracia. Tú eres quien adiestra. Tú eres quien capacita. Tú eres quien nos habilita. Tú eres quien nos da la sabiduría, la gracia.
Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria. Lo creemos, lo creemos. Creemos que nuestros enemigos caerán, 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 caerán en el nombre de Jesús. Oh, lo creemos y lo confesamos. Que tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Hay poder, Reciba de ese poder, reciba esa fortaleza, fortaleza en el nombre de Dios. reciba la esperanza. Esperanza en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Hay fortaleza. Hay esperanza. Creámosle a Él. Creámosle.